bendiga a nuestros queridos televidentes en este día. Un cordial saludo a través de tu canal Israel para todos aquellos que nos televisan, a nuestros hermanos y aún a nuestros amigos. Le damos un cordial saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro canal y nuestra iglesia. En esta mañana seguimos en este programa Una sola carne. Amén. Vamos a seguir bajo el tema cómo tener una buena relación de pareja. Le damos también un cordial saludo a todos aquellos hermanos que nos están viendo, a nuestra hermana Nelva, a nuestra hermana Margarita García, a nuestro hermano Jainer, que nos ve a través de su trabajo, Acabados Gráficos del Caribe. También les recuerdo a nuestros amigos y hermanos que nos están viendo que pueden escribir cualquier duda, cualquier pregunta o petición a través de nuestra página web www.elgoel. En el chat puede mandar sus mensajes o a través de nuestro canal en vivo en Facebook. Cualquier pregunta, cualquier duda nos las hace llegar a través de este medio. Para empezar, primero vamos a estar haciendo una pequeña oración para que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has traído a este lugar. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que se encargan allá en los controles, Señor, de hacer este programa, Señor, real y que pueda llegar a través, Dios mío, de internet a todos nuestros hermanos y amigos que lo están viendo. Te pedimos en esta hora que seas tú glorificándote de una manera especial, que seas tú, Señor amado, restaurando, que seas tú, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, levantando los hogares, Señor amado, que tú te lleves la contienda, te lleves el resentimiento, Señor, te lleves todo problema, todo lo que no es tuyo, Dios mío, toda separación, todo divorcio, toda falta de amor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que seas tú, Dios mío, en esta hora, Señor amado, restaurando, Señor, y seas tú, Señor amado, Padre amado, en el nombre de Jesús, enseñándole, Señor, y formándole a través de este programa, Señor amado, a través de esta enseñanza. Te pido que nos uses, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así es, amados amigos y amados hermanos, vamos a estar siguiendo con el tema, cómo tener una buena relación de pareja. La sección pasada estuvimos hablando de 4 principios, ¿verdad? Y aquí terminamos hablando solamente de 2. Hoy tocaremos los 2 siguientes. Le habíamos dicho que el primero era el principio del lente, el principio del espejo, el principio del dolor y el principio del martillo. Hoy vamos a estar terminando con el principio del dolor y el principio del martillo. El principio del martillo lo podemos leer en la cita bíblica 2 de Corintios 1:4. Pero antes de eso, queridos amigos y hermanos, les está acompañando en esta hora María Mancilla y Orlando Castro, mi esposo. Amor. Sí, le damos la bienvenida a todos los televidentes y a todas las familias también que nos están allí, que están conectados en el chat, en el Facebook. Esto es para el beneficio de la familia, como siempre le hemos dicho. Es uno de los blancos de Satanás en el último tiempo, porque si Satanás logra destruir una familia, entonces él logra corromper y pervertir a los hijos. Entonces esto que estamos haciendo, llevándole a ustedes a nuestros hogares, a sus hogares, este maravilloso compartir de la palabra de Dios. Y como mi esposa lo estaba diciendo, estamos en los principios, ¿verdad?, de cómo mantener esa relación sólida y siempre mantenerla sólida, porque hoy en día las parejas en el mundo se divorcian a los 2, 4, 5 años, a los 6 meses.
He visto casos de personas que se casaron supuestamente enamorados y ya a los 4 meses ya se están divorciando. Entonces hay otros que aunque llevan mucho tiempo casados, la relación no es buena, el hogar no es ese hogar de paz, no es ese lugar donde el esposo o la esposa verdad, venga del trabajo y es ese lugar agradable, sino que a veces al esposo, a la esposa no quieren llegar a sus hogares porque está la contienda, no es ese lugar que transmita esa paz, que transmita ese regocijo, ¿verdad? Entonces, por eso es este programa, para que, dice, porque sabemos que donde está la contienda, la disensión, ahí no está Dios, ahí está Satanás metido, porque donde está Dios hay un fruto y es la paz, es la benignidad, es el amor, ¿verdad? Entonces, este es el propósito de que usted saque a Satanás de su hogar y contrario a ello pueda colocar a nuestro Dios, a nuestro Cristo ahí en su hogar. Y mi esposa estaba, vamos a compartir, ¿verdad?, el tercer principio, que es el principio del dolor. Amén. Que debe de estar en medio debe ser nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da el Espíritu Santo Consolador y guía, amén, para que podamos llevar la relación y podamos tener una convivencia mejor. El principio del dolor dice que debemos tener en cuenta de que una persona herida, una persona llena de rencor, de resentimiento, siempre tiende a herir a las demás. Esto vamos a estar leyendo 2 de Corintios 1:4. 2 de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que esto que les dije, que nosotros debemos de tener en cuenta de que siempre debemos de tener en cuenta de que una persona herida siempre tiende a maltratar a las demás. Y aquí donde acabamos de leer en 2 de Corintios 1:4 es algo que contradice esto, porque aquí dice que nosotros debemos consolar a aquellos que están en tribulación, así como nuestro Señor nos consuela a nosotros. Pero podemos darnos cuenta, amados amigos y hermanos, que cuando nosotros estamos llenos de resentimiento, llenos de dolor, llenos de amargura, no hemos sido libres, ¿verdad?, de todas estas cosas que cada día nos recuerdan, cosas que nos hicieron, lo que nos hizo el hermano, lo que nos hizo nuestro esposo, lo que nos hizo nuestra esposa. Entonces nosotros no podemos ser restauradores, porque la palabra nos enseña que el Señor nos ha llamado a ser restauradores. Amén. El Señor nos ha llamado a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a predicar la salvación. ¿Y cómo nosotros vamos a predicar la salvación? No solamente con una palabra, porque nosotros podemos predicar la palabra, nosotros podemos hablar de lo hermoso y maravilloso que nos habla la Biblia, pero si no hay un testimonio en nosotros, si no hay un cambio en nosotros, esa palabra es muerta. Amén. Entonces nosotros debemos entender que cuando la persona está herida, cuando la persona está llena de resentimiento, es una persona que siempre va a tender a ofender, una persona que siempre va a tender a ofenderse ella misma. De cualquier cosa que le digamos, así sea en bien, siempre ella va a tender a ofenderse, siempre va a tender a responder con venganza, a responder con resentimiento, con maldad. Y nosotros debemos de ser lo contrario a esa persona. Por eso este es un programa, ¿verdad?, para las parejas, para los matrimonios. Y a veces de pronto usted, amado amigo o amado hermano, está viviendo esta situación con su esposo, aún con aquellos esposos y esposas que no son cristianos, ¿verdad? Que nosotros nos debemos de a veces poner en el zapato de ellos, ¿verdad? Y aún debemos de recordar que un día nosotros estábamos iguales, un día nosotros estábamos llenos de resentimiento, de dolor, nos sentíamos vacíos, nos faltaba algo, nada en este mundo nos llenaba, nos satisfacía.
¿verdad? Pero cuando llegó Jesucristo y llenó nuestro corazón y el Espíritu Santo dio ese nacimiento en nosotros, ¿verdad? El del nuevo hombre, entonces hemos podido entender, ¿verdad? De que Dios es real. Entonces, a veces nosotros nos tenemos que poner en el zapato del otro. Amén. A veces no sabemos, ¿verdad? Muchos esposos, como decía mi esposo, que a veces llegan y en la casa no hay paz, llega y es reclamo, ¿verdad? Y a veces no sabemos cómo ese esposo viene de ese trabajo, qué problemas tuvo, qué situación vivió ese día de trabajo, si tuvo mucho trabajo, si viene cansado. Y a veces las mujeres se ponen muy cansonas en ese sentido, ¿verdad? Y no tienen ese discernimiento que dice la palabra, Amén. de discernir cómo viene ese varón o esa mujer, ¿verdad? De ese trabajo o de cualquier lugar, cómo ha venido. Y no venimos y amor, Dios te bendiga, cómo te fue hoy. Ser sabia. Entonces, ¿qué tienes que decir para que sigas, amor? Más para aportar ahí es que en ese principio del dolor, ¿verdad? Porque sabemos que no es fácil, no es fácil de pronto no reaccionar cuando nos ofenden. Entonces, el pasaje es claro, dice que el cual nos consuela. 2 Corintios 1:3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ese pasaje nos está hablando de dos recomendaciones en ese principio del dolor, o cuando estamos afectados, ¿verdad? Y número uno es que no es fácil, ¿verdad? Como lo decíamos anteriormente, amar cuando hemos sido ofendidos, cuando hemos sido golpeados. Pero Jesucristo nos da un ejemplo, ¿verdad? De cómo Él, en medio del dolor, Él amó. No era fácil cuando nosotros miramos el contexto histórico. No es fácil cuando Jesucristo había sido prometido, había sido profetizado el advenimiento del Mesías. Había sido profetizado por la Torá, por la ley, ¿verdad? Había sido profetizado por los profetas y había sido profetizado por los salmos, por los proverbios, lo que se llama el Ketubín, que son los libros sapienciales. Todo el Tanakh había prometido la venida, el advenimiento de Cristo, y que ese advenimiento de Cristo le iba a traer un beneficio a los judíos, el mayor beneficio que le iba a traer la venida de Cristo a la tierra, y por eso la palabra evangelio traduce el griego la buena noticia. Entonces ese rechazo que tuvo Jesucristo, ¿verdad?, que tuvo el Señor de parte del pueblo judío, y no solamente lo rechazaron, sino que lo vociferaron, lo maltrataron verbalmente, y después cuando estuvo en la cruz lo maltrataron físicamente. Pero lo más sorprendente es que dice que Él no respondía, y ni respondía literalmente o oralmente, y tampoco su corazón era resentido por lo que le estaban haciendo, porque como va a decir, el corazón del Señor tenía amor, ¿verdad? Y el amor cubre, dice la Biblia, multitud de pecados, multitud de ofensas, todo lo soporta. Entonces Cristo no manifestaba ese como no se vengaba. Entonces yo creo que nosotros debemos tomar ese ejemplo del Señor, y más cuando se trata de nuestro cónyuge, amén, porque a veces cuando somos humanos, ¿verdad?, y a veces nos duele las ofensas que nos hace nuestro propio cónyuge, pero ahí cuando eso acontezca, porque en el otro principio vamos a estar ampliando eso, que como humanos, ¿verdad?, no somos perfectos, y hay momentos donde vamos a fallar, pero cuando nos acontezca eso, ¿verdad?, de que nos hieren, que nos ofenden,
nosotros no podemos manifestar o inmediatamente, debemos más bien es sufrir el agravio, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? ¿Por qué no más bien debiera sufrir el agravio? Y a veces no hacemos eso, sino que cuando nos hieren o cuando nuestro cónyuge nos ofende, nos resentimos y ahí guardamos ese resentimiento. Entonces, el apóstol Pablo nos va a decir que, primeramente, que no nos debemos afectar, no nos debemos dejarnos llenar de resentimiento en nuestras tribulaciones. Amén. Porque usted sabe que la palabra tribulación es tilsi en el griego, ¿verdad? Y está hablando de un problema, una circunstancia adversa que le hacen los pecadores al cristiano. Y usted dirá, pero bueno, pero ¿cómo? Si la tribulación es por causa de lo que los inconversos nos hacen a nosotros, que nos atribulan, entonces, ¿cómo yo debiera soportar la falta que me hace mi propio esposo que es cristiano, verdad? Y es ahí donde descansa este principio, porque muchas veces nosotros, aunque seamos cristianos, muchas veces tenemos esas actitudes, ¿verdad? Tenemos actitudes de inconversos, tenemos actitudes de personas que de pronto no han nacido de nuevo. Entonces, ahí cuando eso ocurra, más bien nosotros debemos soportarlo y pedirle a Dios que sea el que nos consuele. Amén. Así es. Por eso es que el principio del dolor habla de no dejarnos dañar nuestro corazón. Amén. Pedirle a Dios que guarde nuestro corazón. Pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, ¿verdad? Para nosotros poder soportar, ¿verdad? La prueba, la tribulación. Porque si tú siembras para recoger. Porque la misma palabra enseña que ella no vuelve vacía. Y no solamente tú predicas con la palabra, tú predicas con tu testimonio. Y cuando tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Que no, y mucho más aquellos que no son cristianos, tú no le contestas o no le respondes de la misma manera que esa persona te responde a ti o te trata a ti, entonces ella va viendo un cambio en ti, ella va viendo algo diferente en ti, y entonces esa persona se avergüenza. Amén. Porque te ha ofendido a ti y hasta se acerca a ti y te pide perdón. Yo logré escuchar un testimonio de una mujer cristiana y su esposo no era cristiano, pero ella dice que era un buen esposo y un hombre que tenía un buen empleo y tenía los primeros años de matrimonio. Ella dice que fue lo más hermoso que ella pudo vivir. Cuando llegaron al 8º año de matrimonio, dice que comenzó su pesadilla. Este hombre comenzó a engañarla y ella, como era una mujer de mucha oración, Dios le mostró de que era una mujer que usaba la brujería, la hechicería, y de que ella le quería quitar a su esposo. Cuando ella estaba viviendo esta situación, ella primero se fue a oración y le comenzó a pedir a Dios una dirección de qué ella podía hacer, porque ella dice que sinceramente ella quería salir corriendo, ella quería dejar a su esposo y tener una vida más tranquila. Dios le dice que no lo deje, que pague un precio en oración. Y cuando ella se acerca a un líder, el líder le dice, ¿y qué puedes hacer tú? O sea, como si no hubiese conseguido solución por ninguna parte. Amén. Al menos que alguien le dijera, bueno, deja a ese hombre, vete, te está engañando. No. Y ella dice que fue muy duro. Ella tuvo 4 años luchando y Dios siempre le dio palabra. Ella se iba en oración, en ayuno, y Dios le daba palabra y le decía, no estás peleando sola. La lucha no es contra sangre ni carne, sino espiritual. Amén. Dice ella que muchas noches escuchaba voces en sus oídos que le decía, estás vencida, tu esposo te va a dejar. Y ella dice que se levantaba y ella decía, no estoy vencida porque Jesús venció en la cruz
y te venció a ti, Satanás. Tú estás vencido y estás condenado, y el Señor me va a dar la victoria. Y ella permaneció, y su esposo, ella dice que su esposo la trataba mal, la trataba indiferente, como si no fuera nada de ella. Y él decía, muchas veces le decía que se iba a ir, y ella le decía, ¿por qué te vas si esta es tu casa? Y cuando él llegaba, ella lo saludaba, mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mira, aquí está la comida. Le mantenía su ropa limpia, todo. Siempre dio testimonio. Y aparte, en secreto, ella dice que ella lloraba, ella sufría, y muchas veces le preguntaba a Dios qué podía hacer ella, que ella quería salir corriendo. Y ella dice que Dios la fortalecía, Dios la llenaba, y ella seguía peleando, hasta que un día Dios le dio la victoria. Amén. Y ese hombre llegó a donde ella y le pidió perdón, y se dio cuenta que estaba haciendo mal. Y ella dice que ella fue libre, ella dice que experimentó algo muy especial. Teniendo esta experiencia, teniendo esta tribulación, ella experimentó el tener una relación con Dios. Amén. Y el sentir esa paz que solamente Dios la da. Y ella dice que pudo perdonar a su esposo y pudo perdonar a aquella mujer. Y ya ella no oraba diciendo, Señor, destrúyela. No, ella oraba entonces ahora diciendo, Señor, ten misericordia de ella, ten misericordia de mi esposo, libértalo, Señor, que ellos puedan experimentar esta salvación que yo he experimentado. Y ella dice que cuando ella sintió esa paz, entonces ella se dio cuenta que estaba confiada en Dios, que su confianza era Dios y que el que peleaba por ella era Dios. Amén. Y al pasar del tiempo, dice que fueron 4 años, dice que su esposo volvió donde ella, porque vivían juntos pero no revueltos. Amén. Su esposo volvió donde ella y le pidió perdón. Y ella dice que fue una lucha, pero que Dios le dio la victoria. Entonces, aquí nos habla de que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón cuando nuestro cónyuge, nuestra pareja nos ofende, ¿verdad? Aún la misma palabra enseña de que la blanda respuesta apaga la ira. Si tu esposo está o tu esposa está encendida, en rabia, en ira, y tú le respondes de la misma manera que esa persona te está respondiendo, te está hablando, entonces ahí se enciende, y entonces cuando suceden muchas cosas de las cuales después nos queremos arrepentir y ya no podemos. Por eso es que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos guarde, pedirle en oración que nos levante, que nos dé el discernimiento para nosotros poder discernir cuando el enemigo se quiere levantar. Amén. Amén. Sí, y es básicamente lo que dice Corintios, ¿verdad? Porque no es fácil amar en medio del dolor, no es fácil. O sea, no es fácil hacer el bien en medio del dolor. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo en medio del dolor estaba haciendo un bien. Aunque los soldados le escarnecían, le vituperaban, Él les estaba haciendo un bien a ellos. Y es la lección que Cristo nos da a nosotros, porque normalmente cuando nosotros nos ofenden o nos están haciendo un daño, nosotros tendemos a no hacer bien, sino a hacer mal, o sea, a vengarnos. Entonces el principio del dolor lo que habla es hacer el bien en medio del dolor. Y fíjese que el testimonio que daba mi esposa era que ella en medio del dolor estaba haciendo un bien, y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que cuando habla del carácter, cómo se identifica un verdadero cristiano, cuando Jesucristo en los evangelios le dice, ama al que te aborrece. No ames solamente al que te ama, porque los del mundo es lo que hacen. El del mundo no puede amar al que lo aborrece. El del mundo ama al que lo ama nada más. El que lo aborrece, el del mundo no lo puede amar. Entonces, Cristo está diciendo que la diferencia de un cristiano es cuando uno ama a quien lo aborrece. Y Cristo eso lo hace. Y fíjense que en el testimonio que daba mi esposa, ella estaba haciendo un bien en medio del dolor, porque aunque le estaban haciendo infiel, porque aunque de pronto a ella era la que le estaban haciendo el mal, ella no respondía con mal, sino que respondía con un bien, orando, intercediendo, buscando de Dios. Y eso lo que conllevó fue que ella aprendiera a fortalecer su relación con el Señor. Porque es que siempre un problema
en Dios lo que va a causar es un bien. Por eso dice la Biblia que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, una persona que esté viviendo un problema, una circunstancia difícil, cuando la persona va a Dios, siempre el problema se convierte en un bien. Usted va a ver, ¿verdad? La mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, ella se iba a morir. Y usted sabe lo que es un flujo, ¿verdad? Usted cuando abre la llave, ahí tiene usted un flujo de agua. Pero luego que usted ya usa el agua necesaria, usted cierra la llave y el flujo se disipa. Bueno, la mujer del flujo de sangre era un flujo constante de sangre. No se la quitaba a nadie. Ese era un problema, esa era una circunstancia adversa lo que esa mujer estaba viviendo, a punto de morirse. Y nadie le podía parar esa hemorragia, ¿verdad? Así es que, entonces, pero cuando ella fue donde Jesús, fíjese que la fuente se cerró, el problema cesó. Y entonces ese problema lo convirtió en ella en una bendición, porque la mujer que iba a morir ahora termina viniendo a la vida, y no cualquier vida, porque Jesucristo dijo, vengan a mí para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que esa mujer en medio del dolor conoció la vida, y no cualquier vida, porque en Cristo cuando venimos a Jesús ya no morimos, eso es una bendición. Entonces ella en medio del problema, ella conoce a Jesús. O sea que el problema que tú estás viviendo de pronto en tu matrimonio, en tu hogar, si tú vienes a Jesús, ese problema se te va a convertir en un bien. Porque el problema que estaba, la situación que estaba viviendo mi esposa, que estaba compartiendo ella acerca de la mujer que tuvo el conflicto con su esposo hace 4 años, como ella vino a Jesús, ese problema se convirtió en un bien, porque ella, número uno, fortaleció su relación con Dios. Amén. Experimentó no el odio contra el que le hacía daño, ni con su esposo, ni con su rival, porque estaba cerca de Dios. Porque cuando nosotros estamos cerca de Dios, no hay lugar para odio. Amén. Porque estamos en una intimidad con Dios. El hombre se llena de odio, de resentimiento, es cuando emancipa de Dios, ¿verdad? Cuando se aleja. Pero lo más tremendo que hay aquí es lo que va a decir Pablo. Dice lo más terrible que esta mujer pudo experimentar o que pudo sacar de esa mala experiencia es lo que Pablo va a decir, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. O sea que esa mujer, en medio de su tribulación, buscó consolación en Jesucristo, y cuando el Señor se la dio, entonces ella ahora quedó apta para consolar a aquellos que están viviendo una situación similar. Amén. Amén. Y eso es lo que experimentamos. Por ejemplo, yo experimenté una situación similar, ¿verdad? Acerca de un problema de dejación familiar. Pero en mi vida pasada, cuando era inconverso, y eso me afectó, me dolió. Pero el venir a Jesús, eso se me convirtió en un problema. Ese problema se me convirtió en una alegría, en un baile. Porque es que todo el que está en problema, cuando la persona viene a Jesús, Jesús lo convierte en un beneficio. El problema de la sociedad es que como la sociedad está tan apartada de Dios, que ellos cuando enfrentan estos problemas, ellos intentan, la solución es quitarse la vida, ¿verdad? Como hizo... o matar al otro. Amén. O sea, como hizo, ¿verdad? El carcelero, como que compartíamos. El carcelero, cuando vio que las puertas de la cárcel se habían abierto, él se iba a matar. Él se iba a matar, porque cuando el hombre que no tiene a Dios se encuentra en un problema, la salida que Satanás le dice es mátate. Exacto. Pero vemos que Pablo le dijo, no lo haga, pues todos estamos aquí, indicando con eso que puede ser el problema que tú tengas, el problema que tenga tu matrimonio, ¿verdad? Que tiene 4 mujeres, que ya no me ama, lo que tú quieras, pero cuando tú vienes a Dios arrodillada, o tú hombre vienes arrodillado ante Dios, déjame decirte que ese problema se te va a convertir en un bien. Entonces ese principio del dolor, mira el resultado y la ganancia que nos da. Amén, así es. Y podemos ver que esto fue un beneficio para esa mujer. Primero un beneficio, ¿por qué? Porque fortaleció su relación con Dios. Amén. Y experimentó quizás muchas cosas que en medio de tantos años de ser cristiana no había vivido. Amén. Y también fortaleció su relación con su esposo. Porque en medio de esta experiencia es una experiencia que le queda a los dos y que de pronto ya más adelante se cuidan, ¿verdad? Y no se desatiende ninguno de los dos. También podemos ver el mayor ejemplo, como decía mi esposo, que es Jesucristo.
al morir en la cruz, ¿verdad? Todo el mundo lo odiaba. Amén. Y Él amaba a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y Jesús murió por amor. Jesús fue maltratado por amor. Y a Él nunca se le agotó ese amor inmenso y maravilloso que siente Dios aún todavía por las almas, ¿verdad? Amén. Por el ser humano. Entonces nosotros nos debemos de identificar con Jesucristo. Debemos Amén. de tener esa identificación con Él. Y lo podemos leer en Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, el ser igual a Dios como cosa a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. O Amén. sea que no es cualquier muerte. Amén. No es Porque cualquier muerte. Filipenses, ¿verdad, mi amor? Va a decir muerte de cruz. Porque a Jesús lo hubieran podido matar de pronto con una muerte más rápida. Más rápida. Pero Pablo va a decir, y muerte de cruz, o sea, no es cualquier muerte, porque antes de la muerte hubo un martirio. Amén. Y no de parte de los griegos y de los romanos, no directamente, porque aunque los romanos, verdad, Pilato dio la orden, mátelo, se lavó las manos, ¿verdad? Pero los que lo estaban matando directamente era su propio pueblo, sus propios hermanos. Amén. Entonces, a veces cuando los que están más cerca a nosotros nos ofenden, tendemos más a resentirnos. Amén. Amén. A resentirnos con nuestros propios esposos o esposas. Porque a veces no vemos qué tal que esta mujer que este testimonio tan grande, porque ella dio este testimonio, no lo dio solamente para que, o sea, para simplemente darlo. Ella lo dio en un canal que habla sobre el matrimonio, que habla sobre la mujer que vive en oración, ella lo dio ¿para qué? Para que así como ella experimentó esto, ¿verdad? Y ella venció porque Dios le dio la victoria, así otras que están viviendo de pronto quizás este problema o peor, tengan esa misma confianza que ella tuvo en el Señor. También podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 3 que dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Aquí nos habla de un nuevo nacimiento, Y como yo siempre he dicho que el Señor Jesucristo, Él es un ser inteligente, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y Él se puso en ejemplo en todo. Él se puso él mismo de ejemplo en todo. Y Él aquí dice que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo porque el Señor fue un ser humano, ¿verdad? Él fue 100% hombre, 100% Dios. Y en Él nunca hubo pecado, en Él nunca hubo una falta, en Él nunca hubo, es más, como decía Pablo en Filipenses, y aún en muerte, hasta muerte de cruz, no se defendió. Y él en ese momento tenía poder, era Dios en ese momento, ¿verdad? Entonces, él podía reaccionar porque él era Dios, ¿verdad? Y su propia creación o su propio pueblo, ¿verdad? Que reaccionó, ¿verdad? De esta forma de maltratarlo física y emocionalmente, de aún matarlo. Él no reaccionó con venganza, sino Amén. con amor, porque él sabe el propósito con que él vino a esta tierra, a dar ejemplo, a poner la palabra por obra y a morir por un pueblo o por un mundo que se iba a ir derecho a la perdición. Entonces, el Señor nos pide a nosotros que debemos nacer de nuevo, Amén. ¿verdad? Para nosotros poder ser restauradores, para nosotros poder, ¿verdad?, hacer ese llamado, el cual el Señor nos ha llamado a nosotros, a ser predicadores de las buenas nuevas del Evangelio, que es palabra de restauración. Nosotros debemos tener este nacimiento y lo debemos de buscar en oración, en ayuno. Debemos de pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme, que nos haga un ser diferente. Ya, Señor, no queremos ser el mismo.
ya yo no le quiero responder más a mi esposo de esa manera, ya yo no quiero pelear más con él, ahora yo quiero, Señor, ser diferente, que cuando él me responda, yo le pueda responder de otra forma o pueda yo callar, ¿verdad? Y ya después que pase el momento de rabia, de ira, yo llegarme a él y con la palabra yo decirle, amor, mira, tú dijiste esto, esto me hirió o esto me molestó. Por favor, yo quiero que cuando tú estés de esta manera bravo, no digas nada, sino que ya después, cuando ya se te pase la rabia, te acerques a mí y me puedas decir las cosas que te ofendieron o que te han molestado o que yo he hecho que a ti no te ha agradado. Amén. Ahora seguimos con el cuarto principio, el principio del martillo. Es una frase que dice, no uses un martillo para matar una mosca que está parada en la cabeza de tu hermano, o más bien una mosca que está parada en la cabeza de tu esposa o de tu esposo. Amén. Buscamos Santiago 1, 19, 20. Dice la cita bíblica de Santiago 19, del 1 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Amén. Así es. Hay que ser tardo para oír, pronto para oír. Amén. Tardo para hablar y tardo para irarse. Amén. ¿Verdad? Porque a veces, como decía mi esposo en estos días, él decía, verdad, nosotros no podemos reaccionar así de rápido. A veces nosotros escuchamos, está la persona hablando y a veces como la persona está hablando de pronto en contra de nosotros, entonces nosotros siempre tendemos a ver el error o a escuchar lo que más de pronto nos ha herido y Amén. Entonces así reaccionar pronto, ¿verdad? Y no escuchar. Entonces, porque aquí dice que debemos de escuchar, pronto para oír, tardo para irarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a matar una mosca que está en la cabeza de nuestros esposos con un martillo, ¿verdad? Eso es algo, eso nos muestra que es como venganza, ¿verdad? Que si él me hizo algo, yo le voy a hacer un bien, pero como yo le voy a hacer un bien, en ese bien que le voy a hacer también trato de herirlo, trato de maltratarlo, ¿verdad? De pronto en el momento usted discutió con su esposa, con su esposo, y ella le pasó algo, o va a salir, o se le olvidó algo, y usted le hace el favor de decirle, mira, se te quedó esto, pero entonces a veces no se lo dice, mira, mi amor, se te quedó esto, no, mira, viste por esto, entonces, o sea, como para buscarle, mira, se te quedó que tú siempre eres olvidadiza, que mira, que siempre haces esto mal, que entonces hacen un bien, pero tratando siempre de dañar o herir a la persona. Amén. Amén. Sí, eso es lo que más bien, lo que trata de resaltar este cuarto punto, ¿verdad? Y como es el principio del martillo, y esto habla más bien de colocarse en el lugar del otro. O sea, colocarse siempre en el lugar del otro, porque por ejemplo, hay veces en donde tu pareja de pronto muestra ciertas actitudes no adecuadas, ¿verdad? A la hora de increparte, ¿verdad? De pronto no actúa como mi esposa decía ahorita del nuevo nacimiento, porque cuando Cristo se refiere al nuevo nacimiento, se está hablando, se lo dice a Nicodemo, porque era que Nicodemo quería guardar la ley, pero sin tener una relación con Jesucristo. Y es ahí donde Juan hace énfasis de que el entrar en el cielo es guardando la ley, pero guardar la ley no se da por un esfuerzo personal, sino más bien por una intimidad con Jesucristo. Amén. Y de pronto como que esto lo entienden mal. La iglesia de este tiempo está bastante, tiene perdida la palabra de Dios, porque algunos han dicho, no, es que ya como estamos en la gracia, no necesitamos guardar la ley. Por Dios, eso es una locura. Entonces, por lo que Dios está diciendo aquí, no es que de alguna manera u otra nosotros no tengamos que someternos a la ley moral de Dios,
lo que quiere decir la gracia es que nadie se puede someter a la ley moral de Dios si no es por una relación con Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando yo tengo esa relación con el Señor, entonces Dios va a manifestar su carácter en mí. Amén. Entonces, en vez de odio, yo voy a manifestar amor. En vez de resentimiento, yo también voy a manifestar amor porque yo estoy en una íntima relación con Jesucristo. Entonces, ese nuevo nacimiento está apuntando a cuando el hombre tiene el carácter de Dios en su vida. Está apuntando al nuevo nacimiento. Porque usted de pronto, hoy en día la gente va a las iglesias, pero la gente dice, no, ya yo soy cristiana, pero písele el callo para que usted vea. Por eso es que la Biblia dice que por eso es necesario la prueba, que va a decir el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla de la prueba. Dice que así como se prueba el oro, así el cristiano debe ser probado. Y por eso es que Pablo va ¿y cómo se prueba cómo se prueba el cristiano? En las tribulaciones y persecuciones, dice Pedro, que soportáis. Porque en medio de la tribulación es, como yo lo dijo ahorita, ¿verdad? Cuando la palabra tribulación en el griego es tirsi y habla de que aquello que el cristiano sufre por causa de los pecadores. Entonces muchas veces nosotros, a veces como cónyuge, tenemos esas ciertas reacciones de inconverso, ¿verdad? Porque cuando yo te increpo y te ofendo, eso no viene de Dios. Eso viene eso viene de las tinieblas. Amén. Ahora, no quiere decir que por eso no seamos santos. Lo que quiere decir es que el apóstol Pablo va a decir que mientras estemos en este cuerpo, dice la Biblia, que nosotros somos proclives a hacer estas cosas. Por eso Pablo en Romanos 7 no está diciendo que este cuerpo sea malo en su totalidad, o que este cuerpo no sirva como lo plantearon los gnósticos, que este cuerpo no sirve, que lo que sirve nada más es el alma, como lo tratan de plantear la doctrina dualista que tenemos en este tiempo. Pablo no plantea eso. Lo que trata de decir es que yo debo reconocer, en capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo lo que está planteando es que yo debo reconocer que yo estoy en una naturaleza pecaminosa, pero cuando yo estoy cerca de Cristo, entonces mis pulsiones estarán controladas. Amén, porque era que los judíos en Romanos querían guardar la ley sin Cristo. Y Pablo les está diciendo, por Dios, eso es una locura. Ustedes no pueden someterse a la ley si no reciben a Cristo. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en una intimidad, en una relación con Él. Entonces cuando estamos en esa relación con Él, entonces nosotros manifestamos su carácter santo. Pero eso no quiere decir que en alguna oportunidad nosotros como imperfectos se nos salga alguna reacción del viejo hombre, ¿verdad? Y es ahí donde Pablo dice, cuando eso acontezca, no trates de ver a tu cónyuge como la carnal, como la que de pronto está baja espiritualmente, y yo trate de colocarme en una posición, ¿verdad? Como lo dice Pablo en Romanos 14, ¿verdad? Que dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que se debe tener, sino más bien que cuando yo veo ese comportamiento en mi cónyuge, ¿verdad? Que de pronto me increpó de la manera que no era, entonces yo no puedo colocarme por encima de ella con un más alto conocimiento, un más alto concepto de sí, de creerme que yo soy más espiritual, sino más bien de lo que trata de decir este principio es de colocarme en los zapatos de ella. Amén. Primero de ver, como lo dice Pablo, como lo dice el pasaje donde dice que el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Amén. Porque yo debo reconocer que esa reacción que ella tuvo, a mí también me puede pasar en algún momento. Entonces lo que está diciendo es que este principio es de que si la persona actúa en esa debilidad, entonces yo tengo que pasar por alto esa ofensa. Amén. O sea, a veces de pronto como pareja, ¿verdad? En el momento que nuestra pareja nos demuestra estas malas actitudes, rencores o malas cosas que quizás en el momento de una discusión o de
de algo que no le gustó, demuestra todas estas cosas, ¿verdad? En el momento se le salen, ¿verdad? Puede ser de que está de pronto baja espiritualmente, de pronto ha tenido muchos quehaceres, muchos problemas, cualquier cosa, y se ha descuidado en la oración, se ha descuidado en la búsqueda con Dios. Entonces nosotros no debemos de pronto de ir y mirar el error de esa persona, de ir y mirar el error de nuestros esposos, de nuestras esposas, ¿verdad? Mira, no estás orando, estás carnal, eres una carnal, ya pareces una mundana. ¿Qué otras cosas le dicen? Por eso es que no te ponen en la iglesia, por eso esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que, como decíamos ahorita, que se enciende ese fuego, esa ira, ¿verdad? Y entonces terminamos diciendo cosas que después nos vamos a arrepentir y ya están dichas. Amén. Y de pronto esa esposa, ese esposo que en verdad está bajo espiritualmente, que en verdad está un poquito lejos de Dios, ¿verdad? Y tiene un corazón débil, se deja llenar de resentimiento, de dolor, de amargura, y entonces siempre va a estar en contra de usted. Pero entonces nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que Dios hizo al hombre una ayuda idónea, pero Amén. no solamente que Eva sea esa ayuda idónea, no solamente la mujer, sino que nosotros también, ¿verdad?, tanto hombre como mujer, nos debemos ayudar mutuamente. Entonces, si usted le ve esa actitud a su esposo, usted le ve esa actitud a su esposa, eso que de pronto está brotando de ella, esa amargura, usted no se debe de dejar contaminar. Por eso es que, como decía mi esposo, si usted está cerca de Dios, usted no se deja contaminar, porque usted está cerca del amor de Dios, y como decía él ahorita, que el amor cubre multitudes de pecados. Amén. Entonces usted ya no va a reaccionar como ella o como él, sino que usted va a reaccionar como el Señor a usted le va a dirigir, porque el Señor le va a dirigir a usted el Espíritu Santo, y usted va a tener ese discernimiento de espíritu para usted saber cómo reaccionar ante esta situación que de pronto usted está viviendo con su pareja. ¿Por qué? Porque usted no está llamado para ponerse encima de ella, para ser mejor que ella. No, que yo soy más espiritual, viste, que tú reaccionas, no. Si usted es más espiritual que ella, usted no debe de decírselo, sino debe de darle, o sea, mostrar esa actitud hacia ella, de pronto no decirle que estás carnal, que estás, sino decirle, ven acá mi amor, en el momento que se pase la rabia, ven acá mi amor, mira, la Biblia dice esto, ¿por qué no nos vamos de ayuno? Vamos a orar, mira, ¿qué te está pasando? Cuéntame, yo soy tu esposo, yo soy tu amigo, yo soy tu esposa, yo soy tu amiga, ¿qué te está pasando? Cuéntame, qué es la situación que estás viviendo, que te tiene de pronto irritada y te está alejando un poquito de Dios. Mira que la palabra, enseñar con la palabra, la Biblia dice que con paciencia y con doctrina, ¿verdad?, se corrige al hombre. Amén. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, en el principio del martillo estas situaciones que a veces nosotros como pareja vivimos, y que a veces nos llenamos de resentimiento, ¿verdad?, en contra de nuestro esposo y nuestra esposa, sabiendo que ellos son carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, como lo dijo Adán, somos uno solo. Y cómo yo puedo herir mi propia carne, ¿verdad? ¿Cómo puedo herir yo mis propios huesos? Si él pertenece a mí y yo pertenezco a él, somos uno solo. Entonces debemos de que si uno está bajando, nosotros dar la mano y levantarnos, porque ¿quién es el que nos levanta a nosotros cuando queremos caer? Es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y así como Él, como decíamos ahorita en el principio del dolor, en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, ¿verdad?, que Él es el que nos consuela a nosotros, para nosotros poder consolar a otros que están en tribulación, ¿verdad? Entonces, Cristo a nosotros no nos atropella, Cristo a nosotros no nos dice, mira la debilidad esta, mira el pecado. No, el Señor nos consuela, el Señor nos fortalece, el Señor siempre nos da la salida, nos da la solución para nosotros poder salir de esos problemas, para nosotros poder levantarnos, para nosotros no caer en el pecado. Y eso lo podemos ver en Mateo 11:28. Vamos a estar ya leyendo rapidito porque ya se nos está agotando el tiempo. 11:28.
¿Qué dice? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Como decía mi esposa, cuando nuestro cónyuge tenga esa actitud que no es apropiada, ¿verdad? Que de pronto tenga esas reacciones de ira o quizás de esa mala actitud que son obras de la carne. Entonces la persona no puede mirar a la esposa o el esposo, no lo puede mirar, no lo puede mirar, como decíamos ahorita, con ese más alto concepto de decir, no, que ella es una carnal, que ella en este momento es una muestra de lo carnal que está, sino más bien reconocer que ella de pronto o él es débil, ¿verdad? Y es lo primero que nosotros debemos reconocer. Y ponernos en los zapatos amén, de esa persona. Reconocer que ella es débil, reconocer que es débil, y después también nosotros debemos reconocer que somos nosotros, porque si ella en este momento está baja espiritualmente, yo me considero una persona espiritual, entonces yo debo ser debo ser el soporte, o debo ser quizás el que le ayude, el que le ayude a levantarse. Amén. Entonces siempre debemos pensar en Jesucristo, ¿verdad? Que Cristo, Él era espiritual y Él nunca al débil lo trató de hundir, sino que más bien lo levantó, y es lo que dice el libro de Mateo, ¿verdad? La relación que hicimos con Mateo es porque Cristo, él conoce la debilidad nuestra, y Cristo nunca se colocó en nosotros para aplastarnos, sino Él es consciente de nuestra debilidad, y por eso Él se colocó como ese que va a ayudar, como ese buey viejo que va ayudando al nuevo y lo va sobrellevando. Así es, por eso que las personas que pueden ponerse en el lugar del otro son aquellas personas maduras, aquellas personas que tienen sensibilidad, que tienen misericordia, ¿verdad? Por la cual todas esas buenas actitudes o esas buenas cualidades Dios las usa para poder restaurar al otro, para poder levantar al otro, ¿verdad? Porque ¿de qué me vale a mí ser la que más oro, la que más ayuno, la que más espiritual, si siempre estoy humillando a mi esposa, porque ella siempre anda carnal? Y no poner el ejemplo como marido, ¿verdad? Como esposa, de que si yo soy espiritual, yo siempre estoy con mi esposa o con mi esposo, mi amor, levántate, mi amor, mira esto, o más aquellos que tienen esposos inconversos, mi amor, mira, Cristo te ama, o mi amor, no siempre está con esa pelea, ay, que él es el diablo, que está endemoniado, no, siempre estar dándole palabras de amor, palabras de comprensión, que ellos puedan darse cuenta que el amor de Dios que está en usted, está en nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios usa esas cualidades en nosotros. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud o alguna petición, puede escribirnoslas a través del chat, ¿verdad? En la página www.elgoel. Ya vamos a estar culminando. Y vamos a estar haciendo una pequeña oración. Amén. Si usted necesita que oremos por su hogar, nos puede escribir ahí su petición, y vamos a estar orando de una manera general ya para despedir el programa. Señor y Dios, que estás en los cielos y que estás en este lugar también. Amén. Dios mío, Señor, tú es el que conoce, Señor, cada una de las dificultades que está viviendo, Señor, los hogares, Dios mío, en este tiempo. Mira que el hombre, Señor, que está apartado de ti, la primera salida que busca, Señor, Padre, a los problemas que están en el matrimonio es la separación, es el divorcio. Señor, Padre amado, y aún, Dios mío, esto también ha alcanzado a la iglesia tuya, al cuerpo de Cristo, Dios mío, donde lamentablemente algunos, Señor, Padre, se han recasado y así están ministrando hoy delante de tu presencia. Padre, mira, Dios mío, Señor, la gran dificultad donde el enemigo ha entrado, pero creemos, Dios mío, que tú eres un Dios restaurador, que tú eres un Dios de amor, Señor amado, que buscas, Espíritu Santo, Dios mío, restaurar, Dios mío, levantar lo que está caído, Dios mío, Señor.
consolar a aquel que En el está, oh nombre Dios de mío, Jesús. Señor, en un momento de tribulación. Así es, Señor Porque tú amado. para eso viniste, Dios mío, para libertar a los Así es, cautivos, Señor. para Dios mío, Señor, En el nombre comunicar de libertad a los Jesús. cautivos, darle vista a los ciegos. Así es, Señor Padre, amado. sanar, Dios mío, a los enfermos. En el nombre de Padre, Jesús. Dios mío, para eso tú viniste, Dios mío, Oh, para Señor. dar manto de alegría en lugar del espíritu Así angustiado. es, Señor. Mira cuántos están angustiados por causa de la Oh, relación Dios. que no está funcionando. Ayúdalos. Señor, pedimos que la presencia de tu Espíritu, Oh, Dios sí, mío, Señor. en esta misma hora puede estar ministrando, Dios Sí, mío, los corazones ministra, que se Señor. encuentran dolidos por esta En el situación, nombre de Señor. Jesús. Padre, reprendemos toda obra de Satanás, En el nombre de todo lo que el Jesús. diablo ha metido en los hogares, Dios Lo mío, para colocar reprendemos, disensión, Señor. para colocar pleito, Oh, sí, para Dios. colocar, Dios mío, Señor, contienda, Oh, lo sí, reprendemos Señor. en En esta el hora. nombre de Jesús. Padre, te pedimos, Dios mío, que tú Sí, puedas, Señor amado. Padre, que aquel que está viviendo, Oh, sí, Señor. un momento difícil, Señor, así como Sí, la mujer mi Señor. samaritana vino a ti Sí, a buscar Señor. solución a tu problema, así ellos puedan, Aleluya. Dios mío, ir a ti, Dios mío, a buscar solución a tu problema, Así es. porque tu palabra enseña, Dios mío, que tú moriste Dios. de entre los, tú moriste, pero al tercer día Así resucitaste es, Dios. de entre los muertos para nuestra justificación. Así es. Damos las gracias en el nombre de Muchas Cristo gracias, Jesús. Amén Señor. y amén. Amén. Bueno, bien, mis amados hermanos y amigos que nos escuchó, que nos vio a través de este maravilloso canal, la invitación es para mañana de 11 a 12 del mediodía por su canal Goel Televisión. Se despide de ustedes Orlando Castro y mi amada esposa María de Castro. Es más decirle que el Señor Jesucristo les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Dios les bendiga.